Ponga la mano en su corazón y dígale: corazón, eres una buena tierra para sembrar la preciosa semilla del Evangelio. Yo declaro que las aguas de mi corazón son dulces y no amargas, y declaro que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y todos decimos amén, amén. Y los que nos están viendo dicen amén. ¿Habrá alguien que me valore? ¿Habrá alguien que te valore? ¿Has pasado alguna ocasión en tu vida que sentiste que no eras valorada o valorado en algún momento en tu vida? Sintiendo como que no te valoran a veces las mujeres ni su trabajo en casa, o como mujer, o el hombre su trabajo, su esfuerzo, o jóvenes que no los valoran, pueden sentir. Todo esto normalmente puede pasarnos en un momento de nuestra vida y pensamos que no valoran todo lo que hacemos, todo el sacrificio. A veces digo, no valoran todo el sacrificio que hacemos, y los que nos rodean no nos valoran, no valoran lo que hacemos. Yo escucho mucho a las mujeres siempre: no valoran lo que hago, la comida, no valoran arreglar la casa, no valoran que les dé todo. Los papás dicen a sus hijos, y se empieza a ver un conflicto en el corazón y en la mente. O los que tienen negocio no valoran los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. O un líder, todo el esfuerzo que hace, y no valoran toda su preparación para que cuando esté en la reunión que se han tenido, cuando se tenían, no llegaban las ovejas, no valoran todo el esfuerzo, el transportarse de un lugar a otro, y parece ser que no se valora. Y a veces viene un desánimo, y eso causa tristeza. En 1 de Samuel capítulo 16 versículo 13, hablando de ello, hablando de un joven llamado David, dice la escritura: y Samuel tomó el cuerno del aceite. Samuel el profeta tomó el cuerno del aceite, y dice, hablando de David, y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, dice, y desde aquel día que fue ungido en medio de sus hermanos, desde aquel día que el Espíritu Santo viene sobre nosotros, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David cuando fue ungido. Vino el Espíritu Santo sobre David desde aquel día que fue ungido por el profeta. Y desde ese momento cambió por completo su vida, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde ese día, desde que fue ungido, la vida de David ya no fue la misma, ya no fue igual. Un joven que más adelante vamos a ver cómo no fue valorado. ¿Quién era David? Un cuidador de ovejas. Su nombre en el hebreo significa el amado, el elegido de Dios. Era su nombre lo que significaba el amado, el amado. Pero él no lo vivía en su hogar, no lo vivía como a veces una mujer no se siente amada, o un hombre también no se siente amado, un joven no se siente amado. Así estaba David. Y su nombre, yo me imagino que se molestaba sabiendo que su nombre significaba el amado, y no lo amaban. Significaba el elegido de Dios, pero ¿para qué en su vida? Él nació en Belén, donde nació después el Señor Jesucristo, en una aldea pequeña, en esa parte, en ese lugar apartado, insignificante. Y allí nació. Era alguien que dejó todo para servirle a Dios. Fue alguien que sabía lo que había sucedido desde aquel momento que el profeta Samuel derramó ese aceite. Desde entonces, desde aquel día, su vida ya no fue la misma. Y yo declaro que también sobre ti, tu vida ya no es la misma de que el Espíritu Santo vino sobre de ti.
son las personas que entregan totalmente su corazón a Él. Aquellos que unge son aquellos que van a caminar en lo sobrenatural en sus vidas. ¿Para qué? Para ayudar a liberar a los que están oprimidos por el diablo, aquellos que se pueden quitar aún la vida, que no tiene sentido el vivir ya. Cuando una mujer es abandonada, cuando pierden a un hijo, piensan que se acabó todo. Pero viene un ungido, una ungida como usted de aquí, de este lugar, y le dice que hay oportunidades para su vida, que todavía hay algo que Dios va a hacer, que Dios tiene propósitos, que le va a levantar para algo grande en su vida, que hay algo que Dios tiene para él o para ella. Pero solo una ungida, un ungido lo puede hacer, como usted. Alguien que va a ayudar a rescatar a aquel que anda en vicios, aquel matrimonio que está por destruirse. Solamente una ungida y un ungido del Señor que puede hacerlo, para ayudarle a sanar a los que han sido maltratados, heridos. Para eso viene el Espíritu Santo. Jesús vino, el Espíritu de Dios, para eso en su vida. Para eso lo ungió, a darle un servicio a los necesitados, a los oprimidos por el diablo, a los que están en luto, a los que no saben qué hacer, los que están en tristeza, los que no saben ni por dónde ir ni qué hacer en sus vidas. David lo vivió, lo experimentó. Pero vemos al profeta Samuel ungiendo a este joven, a David, en medio de sus hermanos, en medio de todos. Y así va a ser el Señor contigo. Dios te va a levantar en medio de todos. Dios te va a exaltar en medio de todo, dice el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo, te va a levantar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén en su corazón hoy en esta noche? Porque Dios te ha escogido para grandes cosas. Pero Dios quiere que te des cuenta de esto. Por eso Samuel fue a la casa de Isaí, para que todos se dieran cuenta y que David se diera cuenta que Dios lo había escogido en medio de estar ahí siendo menospreciado y cuidando ovejas. Pero Dios tenía un cuidado de él. Y en medio de todos los que se burlaban, los que los menospreciaban, vino alguien importante. Todos los de ese lugar y los de alrededor vinieron cuando iba el profeta Samuel. Sabían que cuando iba el profeta de Dios a un lugar, algo iba a suceder. Algo iba a suceder bueno. ¿Y cuál fue bueno? De que ungieron a un joven en ese lugar. Y algo bueno sucedió en este lugar. Tú entraste a ese lugar y vinieron todos los ángeles para ver cuando el Espíritu Santo iba a bajar sobre de ti. Te iba a limpiar, te iba a levantar y te iba a ungir con su Espíritu Santo. Amén. Porque a Dios le gusta hacerlo en público, para que vean quién eres tú en las manos de Él. ¿Qué significas y qué valor tienes en las manos del Maestro? Porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Si hubo menosprecios, no te dieron el valor en tu vida, no te tomaron en cuenta, o te dijeron algo que te dejó herida o herido y te dejó aún traumas en el caminar en esta tierra, y que vienen frases que porque a mí me tuvo que pasar, porque me sucedió o no sucedió a nosotros. Por eso Él lo hace en público, para que todos vean y que el diablo quede avergonzado que tú eres alguien de gran precio. Tú eres alguien de gran valor delante de los ojos de Dios. Tú eres alguien que tiene valor, alguien que se va a levantar con la ayuda de Dios, y que si te caes, Él te va a levantar una vez más. Él va a levantarte en el nombre de Jesús. Te declaro a ti y a tu familia, los va a levantar para su gloria. ¿Cuántos reciben esto en su espíritu hoy?
¿Y por qué lo va a hacer? ¿Sabes por qué lo va a hacer el Señor? ¿Por qué? ¿Por qué te va a levantar? Por una razón tan simple: porque te ama. Porque te ama, nos ama, por eso. Porque es mucho su amor. Dios es amor, su esencia. Pero Él no solamente nos ama y te ama, sino también cree en ti, que tú vas a salir adelante, que tú vas a exaltar su nombre, que tú vas a dar testimonio y que tú te vas a levantar donde quiera que estés. Eso es lo que Él ve en ti. Ve algo grande en cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? Porque Dios primeramente lo que ve el corazón de cada uno de nosotros. El hombre ve las apariencias, lo de afuera, pero Dios ve nuestro corazón. El único que puede ver el corazón es Él y las intenciones de nuestro corazón. A Él no le puede engañar nadie, no le podemos engañar. Él sabe quién le ama, quién lo necesita, quién se derrama por Él, quién tiene hambre de Él, quién confía en Él y que sabe que todo su vida, todo lo que tiene, todo lo que los hijos, las pertenencias, su vida le pertenecen a Él. Él ve nuestro corazón. Él ve si somos confiables para Él. Él ve todo esto en nuestro corazón. A Él no le podemos engañar. Santiago 4:6 dice la escritura: pero que Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia, y da gracia, y da gracia, favor, da gracia, favor a los humildes, en los humildes de corazón. Él da abundante gracia, abundantes favores. Escuche, el favor de Dios vendrá con los humildes de corazón. Salmo 138, versículo 6 dice: porque Jehová es grande, excelso, y atiende, gloria a Dios. Por eso veo que nos atiende. Él atiende ¿a quién? Al humilde. Él atiende al humilde. Mas al altivo mira de lejos, pero Él atiende a los humildes. Él atiende a los humildes. No al soberbio, al orgulloso, al prepotente. No, lo atiende. Pero a los humildes, se sienta a comer con ellos a la mesa y es su amigo. ¿Cuántos humildes hay aquí? Habemos. Porque cuando alguien no tenía nada y tiene algo después, ya la soberbia viene, el orgullo, y se olvida de que no era nada. Por eso hay que ser humildes. Puede darte Dios, pero la humildad nunca se va a quitar del corazón de una persona cuando sabe que es Dios en su vida el número uno. Está escuchando en su corazón. Nunca se lo olvide. Por aquí han pasado cientos de personas, miles. He visto de cientos de personas que han llegado en taxi, que han sido alcohólicos, que han sido drogadictos, que no tenían nada, sus matrimonios destruidos. Y cuando llegan, el Señor los restaura, los levanta y les bendice grandemente. Y se vuelven soberbios, prepotentes, orgullosos. Que hasta dicen: no me gusta aquí, voy a un hotel mejor, donde me atiendan mejor. Soberbios. No saben que tarde o temprano, ahorita andan allá, pero si siguen con su soberbia van a estar abajo. Porque Dios resiste a los soberbios, a los altivos, pero le da gracia a los humildes, a los sencillos, les da favor. Que no hay nada que Dios no te pueda conceder. Pone atención a los humildes de corazón. ¿Quieres que te ponga atención Dios? Sé humilde en tu corazón, en tu caminar, y verás que Dios te escucha, porque Él ve nuestro corazón. Él ve, te ve en tus ojos. Jesús en sus ojos tenía una ternura, en su mirada de paloma, sencillo en su mirada, un corazón humilde, manso de corazón, dice la escritura. La palabra soberbia viene en el griego, tiene un significado, es de uperpanos, que significa aquel que se siente superior a los demás.
es alguien que se cree superior. Y si por creerse superior, entonces no escuchará ni aceptará nada. Los soberbios no aceptan, no escuchan. Una persona que camina en soberbia no escucha. Hay que caminar con la ayuda de Dios, ser humildes. Dice la escritura en Nehemías capítulo 9, 16 al 17, dice: un poco de soberbia, mejor dígale: Señor, ten misericordia y perdóname y bájame. Quiero ser hasta abajo, humilde, y ser servidor de todos. Jesús fue humilde. Jesús fue humilde. ¿Está escuchando? Apláudele fuerte al que es nuestro maestro, el que nos enseña. Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo que dijo él. La humildad, la humildad. Y entonces Dios nos va a atender. Nos va a atender. Dios da gracia al humilde. La palabra humilde en el griego es de una palabra que viene de tepeneinos, pero que significa alguien de la más baja condición. Alguien de la más baja condición. Y esta misma palabra humilde es la que Jesús usó en su persona. Él, esta palabra la utilizó él para decir en su propia persona que él era humilde y de baja condición que todos. Por eso cuando lavó los pies de los discípulos, dijo: no, maestro, no lo hagas. No, el que quiera ser mayor que los demás, sea su siervo, sea humilde, sea servidor de los demás. Si alguien, ese es en mi reino. Allá en el mundo es otra cosa, pero en mi reino es diferente. ¿Quieres ser mayor que los demás? Sé siervo de los demás. Sé humilde en tu corazón. Sé humilde. Y aún los reyes se van a doblar delante de ti, porque la gracia y el favor mío estará contigo. Aún ellos vendrán y se postrarán delante de ti. ¿Cuántos dicen amén en su corazón? Alguno le está pegando. El diablo no quiere que esto vea. El enemigo está perdido. En Mateo 11, 29 es la palabra que él utilizó para ponerse de esa manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan, dice el Señor Jesús, aprendan de mí. Él es nuestro maestro. Él es el llamado rabí entre los judíos cuando él estaba. Alguien que se ponía con los más estudiosos de la ley, los doctores de la ley, desde joven a estar debatiendo sobre la ley. Era alguien que estaba ahí. Dice: llevad mi yugo entre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Y dice lo demás bien importante: y hallarán descanso para vuestras almas. Nuestras almas es nuestros sentimientos, emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Ahí, si nosotros caminamos y aprendemos de él, ser mansos y humildes de corazón, entonces vamos a encontrar paz y descanso y tranquilidad en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Va a haber una paz, una tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando alguien te diga algo, tú vas a ser humilde. Tú vas a ser alguien manso, que no te vas a exaltar, alguien que no va a hablar palabras fuertes, toscas, dolientes, sino humilde y manso de corazón. Y entonces esa alma va a hallar sosiego, tranquilidad, paz en su interior. Por eso dijo Jesús: aprendan de mí, aprendamos de él. ¿A cuántos mansos habrá aquí? ¿O cuántos caballos broncos habrá? Hay que ser manso. A un caballo salvaje tiene que ser un experto para que lo dome, subirse para domarle. Si no, lo tira y lo tira y lo tira. El Señor es bueno para domar tu vida y mi vida. Por más que quieras aventarle a un jinete, pero si es el experto, el caballo más salvaje se va a domar. Se va a domar. Y te digo a ti que nosotros somos los burritos que cargamos al Señor Jesús.
y Él nos ha domado. Y el que no, déjelo que entre en su vida y lo va a domar. Nos va a domar. A mí me ha domado. Nosotros somos los burritos, y el que, como cuando iban entrando a Jerusalén, todos le aplaudían, todos le hacían con las palmas de las palmeras, las hojas, y el burrito pensaba que era él que le estaban diciendo nada, era el que iba arriba. Así que el que es exaltado y el que hace las cosas es el Señor, no eres tú. Y si tú haces algo bueno, no eres tú, es Dios que te está dando la oportunidad de exaltar su nombre. Mis hermanos, cuando Dios tiene un plan con alguien, lo va a cumplir. Aquí vemos que Dios tenía un propósito en la vida de David y lo preparó, y lo iba a preparar sobrenaturalmente a él. Primero tuvo que ungirlo. Esa unción del profeta Samuel lo ungió como rey, no como cualquier cosa. El rey de Israel, de donde tienen el Dios todopoderoso sobre la tierra, de Israel, lo ungió como rey. Había un plan especial para él y propósito, y él ni sabía todavía por qué esa unción. ¿Cuándo fue que se dio cuenta que esa unción era para destruir a los enemigos? Cuando se presentó ante Israel un gigante llamado Goliat. Ni los hermanos ni el ejército lo podían hacer, tenían temor. Pero cuando se presenta David, se presenta en ese escenario, pero iba ungido ya por el profeta para vencer a los Goliat que se pusieran enfrente en su vida. Y estaba liberando al pueblo de Israel de un enemigo que los hacía esconderse y meterles temor. Hoy yo declaro que la unción del Espíritu Santo está sobre de ti, para que todo el gigante que se ponga enfrente va a ser destruido. Cualquier Goliat se va a caer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben en su vida? Gloria a Dios. Eso era lo que Dios quería con él. Y para levantar un ejército, ¿qué ejército? Los endeudados. ¿Quién se alista? Los pusilánimes, los de un corazón triste y amargado. Todos estos hombres se juntaron con David cuando después el rey Saúl lo anda persiguiendo, porque se da cuenta que es va a ser el nuevo rey. Y le entran demonios o están alrededor de su vida atormentándole. Y David espera el tiempo de lo que Dios tenía para él, porque para cada uno de nosotros hay un tiempo de parte de Dios. Hay un tiempo especial de parte de Dios para usted y en su vida. Y ese tiempo va a llegar. David lo esperó, pero se le juntaron todos los pobres, los endeudados, los amargados, los de poco ánimo. Porque la unción atrae a los más golpeados por la vida. Los más golpeados por la vida son los que atrae el Espíritu Santo a la congregación. A los que han sido maltratados, a los que nadie los quiere, son los que de pronto son los que nos reunimos en estos lugares. A los desahuciados, a los que la sociedad a veces no los quería, o muy señalados, o perdidos. Y esos son los que se juntaban con David. Son los que se juntaban con David. David, habiendo un prototipo, una figura del Señor Jesucristo después, porque el Señor Jesucristo también nació en Belén, donde nació David. Así que David, se le juntaban todos ellos y los abrazaba. Imagínate la unción que tenía. Cuando Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, ungido para darle
libertad a los cautivos. Así estaba la unción sobre David, y todos los que venían estaban cautivos en su mente, en su corazón, eran libres. Ahora en el ejército de David, el más fuerte y poderoso, ahora libres de cualquier atadura. La unción rompe cualquier atadura. Cualquier yugo de Satanás se rompe con la unción del Espíritu Santo. Así la tienes tú, y se van a romper para la gloria de Dios. Y tú y yo, Dios nos ha llamado para levantar a otros que no han avanzado en sus vidas. A lo mejor tú piensas, yo no he avanzado. No, hay otros que no han avanzado absolutamente nada en sus vidas. Y solamente los que tienen al Espíritu Santo, la unción, puede ayudar a los demás que no han avanzado. Avanzamos y ayudar a los que no han avanzado en sus vidas. ¿Y cómo les tenemos que enseñar? Que tienen que estar alineados con Dios. Tenemos que caminar ahí con Él. Si no, no va a pasar nada. Tenemos que alinearnos a lo que dice la palabra de Dios, basarnos en ella, lo que Él nos pide, y decirles que hay que estar en el camino. Solamente a través de Él nosotros podemos avanzar, porque dice la Biblia en Juan que aquel que fuera de Él nada podremos hacer. Tenemos que estar pegados como los pámpanos a la vid verdadera, porque fuera de Él nada podemos hacer. Nada. Una persona sin Él nada puede hacer. Usted verá en el mundo que dicen que lo logran. Es Dios ordenando todas las cosas en el mundo, y no sucede nada si no es bajo la voluntad de Él. Es más, dice en su palabra que ni una hoja de un árbol se va a mover si no es bajo la voluntad de Él. Bajo la voluntad de Él. Y eso es algo que tenemos que entender, que a los que no avanzan en sus vidas tenemos que ayudarles nosotros, para decirles que el que empezó y el que inició la buena obra en nosotros, la va a completar. La va a completar. El que empezó la obra la va a completar. No la va a dejar en medio. No importa si no está, o se quedó, o anda así o acá. Él lo va a terminar de hacer la obra en cada uno de ellos y de nosotros. El que la empezó la termina, y el que la empezó es Dios a través de Jesucristo, y quien la va a terminar, Cristo a través del Espíritu Santo. Así que así es como tenemos que avanzar. Josué, cuando Moisés iba llevando al pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida, ya no pudo, él no entró, él se murió allá, dejaron en una montaña, nomás vio de lejos la tierra prometida. Y entonces sigue Josué para avanzar. No, por él no se iba a detener, no, la obra iba a continuar. Ahora Josué es el que Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Vamos, vas a meter a todo mi pueblo a la tierra de bendición. ¿Y cuál es? Esa es la tierra. Él no entrará, él no va a entrar, pero tú sí vas a entrar, y tú vas a continuar, vas a avanzar, porque no se va a detener. Toda la obra de Dios va a continuar, va a avanzar. La vida va a continuar, tu familia va a continuar, tus generaciones van a continuar, porque así es Dios. Dice: va a continuar lo que yo empecé contigo y con todas tus generaciones. Josué le dijo muchas veces: esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque las circunstancias que vivían eran difíciles. Usted también puede estar pasando o vivirá momentos difíciles, o lo ha vivido, y son circunstancias difíciles en la vida. Hay momentos así, donde las puertas se cierran, donde de pronto vemos que las cosas están más allá de nuestras circunstancias, que no están en control, no están en nuestras manos. Y Dios le dice a Josué: levántate, esfuérzate, y tú pasa con todos ellos el Jordán. Y él dice, y Dios nos dice: avanza, no te detengas, porque Él está contigo y con tu familia. Avanza, no te detengas, Dios está contigo y con tu familia. ¿Lo crees? Dios tiene cosas mayores para nosotros, más poderosas de lo que nosotros podemos entender. Él dice en su palabra que Él todavía no ha completado la obra que inició con nosotros.
en tu vida, en el ministerio, en tu trabajo, en tu servicio a Dios, con tu familia. Él no ha terminado, pero lo va a terminar. Pero Él dice, es tiempo, iglesia, es tiempo, familia, es tiempo, mujer, es tiempo, varón, es tiempo, joven, de ponerte en marcha. Es tiempo de continuar, porque te espera entrar a la tierra de bendición en el nombre de Jesús. Josué la estaba pasando muy difícil y él le dijo, avanza, no te detengas en medio de todo. Cuando el profeta, regresando a David, para que te des cuenta que a todos los hombres en la Biblia les decía, sigue adelante, no te detengas, esfuérzate. El profeta, cuando unge a David en ese lugar, en esa aldea, y lo unge como nuevo rey en medio de todos, estaba sus hermanos, estaba su padre. Cuando llega Isaí, pero David estaba cuidando las ovejas. Después le mandan llamar, pero no estaba ahí. Isaí pensaba que era uno de sus hijos, porque también Samuel pensaba que era uno de los hijos, porque él veía lo exterior. Pero Dios ya había visto el corazón de David. ¿Tú crees que no ha visto Dios de tu corazón? Él lo ve. Él ve lo que hay en nuestro corazón. Y si nosotros nos ponemos delante de Él con un corazón realmente limpio, un corazón humilde y sencillo delante de Él, sin ser soberbio, ni altivo, ni orgulloso, Él está listo para atender a un corazón humilde. Y como yo siempre quiero que me atienda, pues tengo que tener una actitud de humildad y reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros delante de Él. Y entonces Él nos va a atender. Alguien me preguntó, sus oraciones son fuertes, poderosas y resultan. ¿Por qué? No le voy a decir la clave, pero es la humildad, es la sencillez, y porque amas a Dios sobre todas las cosas, y Él te va a atender. Y cuando nosotros nos ponemos en actitud, claro que Él va a poner atención y la fe que ha puesto en nuestro corazón, pues claro que así va a ser. Yo siempre digo, no pasa nada, todo está bajo control de Dios. Dios va a hacer algo mejor de todo lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo. Algo Dios va a hacer que está preparando, que nos va a dejar maravillados en su momento. Así debemos reaccionar nosotros ante las circunstancias. Eso es lo que tenemos que ver en el ámbito espiritual. Si no, no va a suceder nada. David, cuando le mandan llamar y lo van a ungir, empieza su corazón a latir más fuerte de emoción. Y dijo, Dios ha escuchado mis oraciones, mis aflicciones, mis momentos difíciles. Me quisieron abortar. Me di cuenta que mis padres me quisieron abortar. Sin embargo, Dios quiso que naciera. Y ahora Dios me ha escogido, ha venido en medio de mis hermanos, mi padre, y ahora me unge delante de ellos, porque Dios quería que vieran que al que habían menospreciado, el que no tenía valor, para Dios era alguien especial, y lo iba a poner de cabeza y lo iba a poner en un lugar de privilegio. Y así declaro que va a ser con todas sus hijos, con todo. Así que de pronto escucharon, Dios le hizo a Samuel decirle, traigan al más pequeño, traigan al no querido, traigan al menospreciado, traigan al que esto, traigan a aquel que nadie lo toma en cuenta. ¿Y qué hizo? Llegó y fue bendecido delante aún de sus hermanos, de la aldea, de los pueblos, y fue bendecido. Hoy yo creo, estoy seguro que ante los ojos de Dios tenemos un gran valor, cada uno de nosotros. Quiero que pasen los de la alabanza, por favor. Dios hace justicia con los olvidados y las olvidadas. Acuérdate de esto, Dios hace justicia con los olvidados y las olvidadas. Esto siempre va a venir
de parte de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Va a abrir puertas de victorias, puertas de libertad, puertas de bendición, de prosperidad, de sanidad, de oportunidades, puertas de milagros, puertas de alegría y gozo, de restauración para la gloria de su nombre. Él va a hacer justicia con sus escogidos. Dios está con nosotros. No te dejaré ni te desampararé, dice el Espíritu Santo a su iglesia.